Estimados estudiantes, me he atrevido a hacer una narrativa de los orígenes de la pedagogía, porque es que es importante conocer la historia de la pedagogía en sus propios orígenes. Y definitivamente, si la pedagogía es la ciencia que estudia la educación estuvo siempre presente en las distintas épocas históricas del hombre. En la época primitiva, se han encontrado hallazgos en el 2013 en Etiopía, donde hay tecnologías hechas por estos seres humanos, nuestros hermanos, por los cuales estamos presentes aquí hoy, entre otras cosas, donde está la lanza, el cuchillo, una cantidad de elementos de piedra, pero lo más importante es que está el concepto de la rueda. Hay una rueda. Y la rueda, como invención del hombre primitivo, ha recorrido todas las etapas de la historia. En la actualidad, la rueda sigue siendo fundamental. En los procesos de relojería, en la parte de la mecánica, en los procesos de transporte, carros, trenes, en todas las partes donde está el hombre en movimiento, está la rueda. Y es un invento de hace 2.500.000 años. Imagínense eso, 2.500.000 años. Ahí ya estaba la educación. ¿Por qué? Porque esos hallazgos, esas creaciones tecnológicas no podrían haberse perpetuado si no hubiesen procesos de educación donde de manera imitativa el hombre aprendió a crear este tipo de instrumentos. Entonces, por lo tanto, nuestro origen de la tecnología es muy antiguo, tan antigua como el hombre, tan antigua como la cultura, tan antigua como la sociedad. El hombre, a través de su inteligencia y de procesos comunicativos que aún son vigentes y se han revolucionado, ha permitido que la educación se vaya interactuando entre distintas culturas. Comunicación, desde la voz, desde los jeroglíficos, a través de la escritura como tal, a través de tambores, el hombre se comunicaba y se comunica. A través de silbidos, en las Islas Baleares, entre islas, la comunicación sigue siendo a través de silbidos. A través de espejos también hay comunicación. A través de la clave Morse, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la cultura digital. Ahí que está presente la comunicación. Pero la comunicación es tan antigua, dada la inteligencia del hombre, que de paso el hombre entre los mamíferos es el ser más indefenso, depende de la madre hasta tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de edad. A diferencia de otro mamífero que prácticamente nace y comienza a pararse, a defenderse. El más indefenso de todos somos nosotros, pero tenemos la inteligencia. Y eso ha sido un rasgo importante. La inteligencia ha recorrido todas las etapas de la historia del hombre. Terminando esta tríada que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con tecnología, el hombre va construyendo todo lo que tiene que ver con nuestra presencia en el planeta. Entonces comencemos con las culturas. Ya con la primitiva creo que ya no me tengo que expandir, porque ya quise dar la idea de que allí había creatividad, inteligencia, creación de cultura y formas de comunicación. Comencemos entonces a mirar lo que es la cultura. Esta fue la cultura nómada. El hombre caminaba, deambulaba por los distintos espacios y decide, igual que los animales, definir un espacio, un territorio, y va surgiendo el Estado-Nación, que de la actualidad recoge de ellos aún poderes como los siguientes: poder político, poder religioso, poder económico, poder militar y poder de comunicación. Estos 5 poderes de esta estrella atraviesan también la humanidad y se hacen presentes. Siglo XXI están allí, básicamente. Cada uno ha tenido mayor fuerza de acuerdo a las distintas épocas. Entonces miremos, cuando el Estado surge como Estado-Nación, van a aparecer cosas como, por ejemplo, la organización, la religión, que era muy
muy natural, comienza a tener explicaciones, y el panteón va a ser un homenaje a los dioses, todos los dioses griegos, y cada cultura va a tener sus dioses, igual la va a tener en la cultura nuestra, en la cultura amerindia. Teotihuacán es un culto a los dioses a través de pirámides. Machu Picchu es un culto a los dioses a través de pirámides. Y ellos quisieron diosificarse y volverse inmortales, todos. Todos queremos la inmortalidad. E hicimos grandes cosas importantísimas que se han hallado a través de lo que es la arqueología en la historia. Pero lo importante de acá es destacar que en esa creación del Estado-Nación naciente, este fenómeno se da tanto en Grecia, en la India. La India va a ser una cultura potentosa, al punto que en la actualidad maneja el politeísmo. Las demás se fueron al monoteísmo en lo que tiene que ver con el feudalismo. La cultura china, a partir de lo que tiene que ver con las tecnologías, crearon y construyeron las murallas. También lo hizo Roma. También construyó murallas. Lo hizo también nuestras culturas, construyeron murallas. Y crearon puentes. Y crearon lo que tiene que ver con el manejo del agua. En eso los romanos fueron muy, muy geniales. Crearon sistemas de irrigación del agua, de transporte del agua, que aún, pasados tantos siglos, están algunos en funcionamiento. Entonces, la construcción del hombre como cultura la vamos a encontrar en distintos pueblos, estados, nación. Es importante recordar, por ejemplo, y me parece que es importantísimo, Sócrates. A mí Sócrates me fascina, y quizás porque tengo una inclinación por él, entre todos los autores griegos que son de verdad muy prodigiosos. ¿Por qué? Sócrates era hijo de una partera y de un escultor. Y viendo el ejercicio de su madre, comenzó a trabajar y creó para mí la primera gran idea de cómo parir conocimiento, cómo parir ideas. Y a partir de este parir de ideas, Sócrates va a crear lo que se llama la mayéutica, que en la actualidad tiene que ver, perdónenme la comparación, con el constructivismo. Es a partir de sí mismo, de sus presaberes y de los nuevos saberes donde entra ese nuevo juego de construcción del conocimiento. Ojo, Sócrates. Está también otro autor que me parece importante, Horacio. Horacio va a escribir la idea de la Odisea y va a narrar en todo este tipo de cosas algo que tiene que ver con la moral, con los principios, con los valores, con la ética, que están relacionados con la educación. Pero lo más importante para mí de él, entre muchísimos aportes, es que a partir de él surge el teatro como una forma de expresión de ideas. Y en este momento el teatro en la cultura nuestra se vuelve importantísimo, igual que la música, igual que la danza, igual que la escultura. El arte es magia. El arte es lo que hace que el hombre sea sensible. Albert Einstein era un virtuoso del violín y creó la ley de la relatividad, sensibilidad musical en el manejo de la música del universo. Un universo sin límites, ilimitado, autocontenido, sin bordes. Es todo un planteamiento que uno lo deja sorprendido. Entonces viene todo este proceso que tiene que ver con el aporte de los griegos. Los romanos también, por supuesto, van a aportar una cantidad de elementos. Y vamos a encontrarnos que entre Grecia y Roma va a surgir lo que vamos a llamar el famoso trivium y quadrivium. ¿Qué estudiaba el trivium? Básicamente, lo que ellos miraban era, primero, el manejo, yo diría, de la lengua, del discurso, que tiene que ver con la gramática, la retórica, la filosofía, que en el feudalismo se va a convertir en teología y va a atravesar todos los conocimientos, la teología. Ya cuando el ser religioso, nuestro ser religioso, se vuelve monoteísta, crea por 1000 años lo que es
la gran fuerza de la religión cristiana en nuestros contextos y en otros contextos a otras religiones. Pero va a ser inclusive muy importante para el desarrollo, pero también va a ser importante para retrasar el desarrollo de las ciencias. Porque la idea es que solamente hay un Dios único. Y si ese Dios único vive en la Tierra, luego los planetas girarán alrededor de la Tierra, y por lo tanto viene todo un pensamiento teocéntrico que va a ser rebatido, por supuesto, por Galileo y por una cantidad de pensadores de esa época. Algunos les amenazaron y algunos los quemaron. La Santa Inquisición era inclemente. Quien no piensa contra mí está listo para ser quemado en la hoguera en el puerto de torturas. Y el cuadribio, que es otro gran elemento que viene desde la cultura griega, va a atravesar la romana y va a entrar al feudalismo, que tiene la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, que son ciencias del manejo de las manos. Mientras que la primera era el manejo del discurso, aquí lo que vamos a tener es el manejo de las manos, que va a ser muy fuerte en el capitalismo, porque a partir de las manos surge el capital, y la gente tiene que aprender a manejar las manos si quiere sobrevivir en este proceso de complejidad. Entonces ahí tenemos un aporte muy importante. Yo quiero destacar del siglo XVI y XVII a un gran monje de origen checoslovaco, que va a plantear, y se puede considerar como inclusive el iniciador de la pedagogía moderna, Juan Amos Comenius. Este hombre fue monumental porque había un cisma religioso entre los cristianos y los protestantes, manejados por Lutero, Calvino, Zwingli y una cantidad de ellos que dijeron: nos rebelamos y vamos a tener una ideología distinta. Para servirle a Dios hay que servirnos entre nosotros mismos, creando bienes, riquezas, algo que nos permita llegar ante Dios y hacerle un ofrecimiento. Por lo tanto, alrededor de la industria comienza a surgir en esa época lo que tiene que ver con las ciudades, mientras que en nuestras culturas, en América Latina y el Caribe, por ejemplo, a través de las iglesias surgen los pueblos. Son dos ideologías distintas. Nosotros estamos en la esperanza de un paraíso terrenal, una promesa incumplida, dirían algunos. Yo no quiero entrar en esa parte del incumplimiento. Tampoco del socialismo, que todos seremos iguales. Otra promesa incumplida. Entonces viene todo un elemento que es fundamental y que tiene que ver básicamente con eso de lo que fue la presencia de las 7 artes liberales. Entonces viene el feudalismo. El feudalismo por principio comienza una gran aniquilación de todos los que no piensen iguales a ellos. Y viene toda una destrucción de ídolos porque solamente hay un solo Dios, uno solo y nada más. Acá en América Latina va a existir una cuestión tenaz. Van a destruir culturas como la maya, que era riquísima en saberes. Manejaron la matemática vigesimal. Hicieron pirámides con la misma complejidad que se hizo en Egipto. Entonces viene un problema allí que es el pensamiento único. El pensamiento único es peligrosísimo. Mira Adolfo Hitler. Pensamiento único. Entonces Juan Amos Comenius va a plantear desde su teoría del protestantismo una idea que es fundamental. El centro de educación es el niño. Y esto ya comienza a tener unos cambios importantes del siglo XVI al siglo XVII y comienza a florecer en el siglo XIX y XX. XXI comienza a tener una fuerza mayor y una mayor importancia. Ahora ya decimos, sí, el centro del aprendizaje es el niño, es el ser humano. Y el capitalismo. El capitalismo ya es, cuando lo dije inicialmente, en las manos comienzan a tener mayor fuerza que el discurso, y entonces el hacer cosas, el trabajar en serie, la producción en serie de Ford y todos ellos que van a producir la Coca-Cola y todo en serie, y viene toda la sociedad de consumo, tiene que ver con ese modelo. Pero la educación va a ser muy similar. La educación en los colegios, llámense el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, manejado por la Organización Internacional del Trabajo, van a manejar desde tareas la formación de trabajadores. Nosotros vamos a hacer intentos tan importantes como el INEM, y vamos a trabajar también en Sendisoft y una serie de estrategias que lo que buscan es que dejemos de hablar tanto discurso, dicen ellos. Necesitamos es
comenzar a trabajar. Necesitamos que un chico cuando se gradúe tenga ya un espacio donde laborar. Y viene un proceso de lo que es la estabilidad, si se quiere, en el laboral. Es decir, que consigue un trabajo va a tener un trabajo allí por, primero, una cantidad de horas que fue terrible, llevó a la creación de sindicatos y todas las luchas que se dieron entre las clases obreras y los grandes poderes industriales. Y básicamente yo diría que este es como un breve recorrido para decir que la pedagogía no surge en el siglo XIX, sino que el origen de la pedagogía tiene que ver con el origen de la educación y es tan antigua como el hombre, igual que la tecnología, igual que la ciencia, igual que las creencias, y siempre ha habido disputas, siempre hay el hombre en conflictos, siempre el hombre con sus ansias de dominar y de colocar sus modelos de educación al servicio de la sociedad dominante. Cuando fue la parte primitiva, al servicio de la naturaleza para poder sobrevivir. Cuando fue al Estado, entonces ya fue al servicio del Estado y los 5 grandes poderes que hemos mencionado. Luego ya viene lo que es el feudalismo, al servicio de Dios en el caso nuestro. Y la teología se convierte en el centro de todo. Quienes quieren estudiar en nuestro contexto educación superior, tenían que comenzar por pensar en ser sacerdotes. Latín, griego y todo este tipo de cosas importantes, muy bellas. No tengo nada contra eso, por supuesto que no. Pero lo que tengo que decir es que cada época social tuvo un dominio de un tipo de educación, de un tipo de pedagogía. La primera imitativa, y la otra ya fue más escolástica. No olviden otra cosa importante, la China, 5 siglos antes de Cristo, tenía ya escuelas públicas, importante, y había escuelas públicas que se manejaron en la China y que en la actualidad pues China sigue siendo una gran potencia mundial. Básicamente quería llevarlos acá, es decir, es un breve recorrido, ustedes pueden profundizar en internet. Esto es una postura entre muchísimas posturas narrativas para decir que el origen de la pedagogía es tan antigua como le es el ser humano. Gracias, muy amable, les habló Alim Adonai Ben. Gracias.